Dios sea bendiciendo, ¿cierto? Nuevamente en esta hora de la tarde a cada uno de ustedes. Vamos a ir directamente a la palabra porque el tiempo es corto, ¿cierto? Así que vamos a ir directamente a la palabra del Eterno, de nuestro único y Salvador Jesucristo. Hoy día vamos a hablar de un tema que le puse: ¿vivimos en la carne o en el Espíritu? Y la palabra de Dios se va a encontrar en el libro de los Gálatas, en el capítulo 5, versículo del 16 al 26. Y le daré lectura en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Dijo pues, andad en el Espíritu, y no os satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como yo ya os le digo antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Voy a orar al Padre para que Dios dirija mi vida en esta hora de la tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en esta hora de la tarde. Voy delante de tu presencia a través de tu Hijo unigénito Jesús, Padre. En esta hora, Padre, te pido de tu ayuda, Padre, que usted me dirija a través de tu Espíritu Santo, Padre amado, que no se haga palabra humana, sino palabra, Padre amado, que pueda restaurar una vida, Padre amado, una palabra profética, Padre amado, y que esta palabra, esta semilla, Padre, caiga en buena tierra, Padre amado, y usted hará el crecimiento, como dijo el apóstol Pablo: yo planté, Apolo regó, y el crecimiento lo da Dios, Padre amado. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Venía un poco nervioso, querido hermano, porque no es fácil predicar estos temas. Como le dije, vivimos en la carne o en el Espíritu. Así se llama el tema de hoy día. Alabado sea el nombre de Dios. Esta epístola a los hermanos de Gálatas o Galaxia, como usted le pueda llamar, ¿cierto? Fue escrita por el apóstol Pablo en el año 51 y 57, alrededor de aquellos años más o menos fue escrita esta epístola, una de las iglesias que también fundó el apóstol Pablo. Y esta Galaxia estaba ubicada en Asia Menor, en el centro de Asia Menor. Alabado sea el nombre de Dios. Y también esta epístola es cuando el apóstol Pablo se notaba su enojo, la situación que pasaba en esta iglesia por las cosas que estaban pasando, porque habían llegado judíos para implementar la ley, ¿cierto? Para que, por ejemplo, que la salvación fuera por obra. Alabado sea el nombre de Dios. Y todo lo que el apóstol Pablo le había enseñado a los hermanos de Gálatas, ¿cierto? Por decirlo así, quedara por el suelo. Pero el apóstol Pablo fue un hombre sabio y astuto y empezó de nuevo a adoctrinar a los hermanos para que los falsos mesiánicos, los falsos judíos, querían desprestigiar el evangelio que se le había predicado,
por el apóstol Pablo a los hermanos de Gálatas, ¿cierto? Entonces, claramente estos falsos maestros judaizantes, alabados sea el nombre de Dios, estaban desprestigiando todo lo que se le había enseñado. Le estoy hablando un poco de historia para que usted conozca de qué se trata esta carta que el apóstol Pablo le hizo a los hermanos de Gálatas. Y hoy día vemos lo mismo, alabados sea el nombre de Dios, que muchos se creen judíos mesiánicos, falsos judíos, que quieren judaizar todo a través de la Torá, de la ley. Alabado sea el nombre de Dios. Siempre he dicho que no es malo estudiar la Torá o el hebreo, pero de allá celebrar la fiesta solemne, la fiesta de la Pascua, o hacer sacrificio, guardar el día de reposo. Nosotros tenemos descanso en el Señor Jesucristo. Más o menos una parte de la historia para que usted entienda y sepa, porque el tiempo es corto. Quise resumir un poco la historia para no estar leyendo cada párrafo. Y le vamos a ir directamente, primeramente, a las características de la obra de la carne. Yo sé que acá en este capítulo 5 aparecen 17 características de la obra de la carne, pero solamente le voy a hablar 6 puntos de características de la obra de la carne. Alabado sea el nombre de Dios. Carne en hebreo se pronuncia basar. Carne en griego se escribe sar. Las obras de la carne. La carne describe la naturaleza humana con deseos inmorales. La carne permanece en los creyentes después de su conversión y es un enemigo mortal, por decirlo así. Que diariamente que nosotros los creyentes, los cristianos, ¿cierto?, tenemos esa lucha, aunque lo hemos convertido a Dios, lo hemos confesado, que Jesucristo es nuestro único Salvador, pero siempre va a estar esa lucha entre el espíritu y la carne. Siempre vamos a tener lucha constantemente porque somos seres humanos. No somos como Jesús, que era 100% hombre y 100% Dios. Alabado sea en él, no había pecado, no había mancha, no había absolutamente nada. Aunque quisieron acusarlo los fariseos y los escribas, pero no lo pillaron absolutamente nada, porque era Dios mismo. Alabado sea el nombre de Dios. Y eso lo podemos encontrar en Romanos capítulo 8, versículos del 6 al 8. Dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escuche bien, se lo vuelvo a repetir: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del espíritu es vida y paz, porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Alabado sea el nombre. Los deseos de la carne siempre van a ser enemigos de Dios. Dice: porque no se sujetan a la ley de Dios. Siempre la gente que anda en la carne, el impío que siempre va a la iglesia, por decirlo así, escucha la palabra de Dios, ¿cierto? Se queda en el culto, levanta los brazos, alaba a Dios, pero lamentablemente anda en la carne porque siempre hace lo que quiere. La palabra le entra por un oído, le sale por el otro. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces vemos cómo ahí la persona impía, por decirlo así, ¿cierto?, hace lo que quiere, no escucha el consejo de Dios, anda siempre en la carne pensando en otras cosas. Esta carne pecaminosa, como siempre se lo he dicho reiteradas veces, está más arraigada al mal que al bien. Alabado sea el nombre de Dios. Y esta persona no quiere sujetarse a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Yo no digo que cumplamos toda la palabra al 100%, porque nadie la puede cumplir. Solamente el Cristo de la gloria pudo cumplir toda la ley, toda la palabra. Pero nadie más, queridos hermanos. Solamente el Cristo puede haber cumplido la palabra de Dios. Aunque nos cueste, pero esforcémonos, ¿no? Hagamos la lucha que tenemos constantemente con nuestra carne. Aunque sea difícil, complicado, pero pidámosle ayuda a este Dios maravilloso. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a comenzar con el primer punto de la carne. Adulterio. En griego se escribe moiseia.
es decir, relaciones sexuales de una persona casada con alguien que no sea su cónyuge. Dicen en Éxodo capítulo 20, versículo 14, dice, no cometerás adulterio. Es uno de los mandamientos que Dios, cierto, le dice a Moisés, que dice, no cometerás adulterio. Vemos muchos casos que en la Biblia, cierto, como el rey David que cometió adulterio, cierto, pero primero de cometer ese acto, cierto, el rey David, cierto, estaba codiciando a la mujer, cierto, a la Betsabé, cierto, la estaba codiciando con su mirada, ya la estaba desnudando. Jesucristo también habla sobre eso. Alabado sea el nombre de Dios. Y muchas veces algunos predicadores siempre hablan del acto sexual, pero no se refiere a lo que Jesús dice, que uno con solamente la mirada, alabado sea el nombre de Dios, también está desnudando a una mujer, independiente de que sea casada o no sea casada esa persona. Alabado sea el nombre de Dios. Y obviamente que uno va por la calle, ¿cierto? Va caminando, no va a ir como los caballos, ¿cierto? Derecho, no va. La mirada se desvía, no nos creamos los santos, pero tenemos que saber mirar a la persona, a una mujer, ¿cierto? No la podemos desnudar solamente con la mirada, porque ya estamos pecando dentro de nuestro corazón, estamos cometiendo adulterio. Sin tener una relación sexual, una intimidad con ella, ya estamos cometiendo adulterio. Jesús mismo lo dijo, no lo digo yo, sino la palabra eterna lo dice. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Yo no digo que sea malo mirar, pero si empezamos a codiciar, ya estamos ahí cometiendo pecado. Lamentablemente es así. En mi corazón estoy adulterando. Alabado sea el nombre de Dios. En Mateo 5, capítulo 30, versículo 31-32, también fue dicho que cualquiera que repudia a su mujer de la carta de divorcio, pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser a causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí cuando Jesús habla del divorcio, ¿cierto? Cuando una persona se divorcia por cualquier cosa y se casa dentro del Evangelio, estoy hablando no de fuera en la gente del mundo, porque la gente del mundo se puede casar 1, 2 y 3 veces, alabado sea el nombre de Dios. Pero acá en este punto Jesús habla del divorcio. Cuando una persona se divorcia por cualquier cosa, ¿cierto? Y se va a casar de nuevo, ya está cometiendo adulterio mientras la persona esté viva. Alabado sea el nombre de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 27-28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Lo mismo que le estaba diciendo aquí, la palabra misma lo confirma. Alabado sea el nombre de Dios. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ahí Jesús le estaba diciendo sobre los 10 mandamientos que aquí decía, o no oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ahí le estaba predicando a la gente, le estaba hablando, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer, que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Alabado sea el nombre de Dios. En su alma ya está pecando, ya está codiciando a una mujer, y esos son actos carnales. Alabado sea el nombre de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado. Obviamente que muchas veces se nos va, como le dije anteriormente, la mirada, pero no vamos a empezar como esos gestos que usan por decirlo así, la gente depravada, ¿cierto? Con actos de un pensamiento perverso, ¿cierto? No podemos, si somos hijos de Dios, alabado sea el nombre de Dios, tenemos que tener cuidado, no podemos andar actuando de esta forma. No podemos actuar de esta forma, alabado sea el nombre de Dios. Entonces uno tiene que tener cuidado. No estoy diciendo que uno no ande como los caballos, no sé, como los animales, de frente y todos los demás, no estoy diciendo eso. Pero tengamos cuidado con la mirada, porque el espejo de nosotros, porque de aquí se ve todo. Uno puede ir por la calle, obviamente que pasan mujeres, sí, lindas, hermosas, yo no lo niego. Alabado sea el nombre de Dios, pero no te voy a estar dando vueltas para mirarla, para codiciarla. Alabado sea el nombre de Dios, uno tiene que tener cuidado.
Yo, por ejemplo, cuando estaba en el mundo, alabado sea el nombre del Señor, voy a poner yo, por ejemplo, para no ofender a nadie, uno empezaba a codiciar a la mujer, la codiciaba, le tiraba sus pirobos, todos los demás, que tanto y tanto, ¿cierto? Y uno no sabía estas cosas, que estaba cometiendo adulterio, solo con codiciarla. Alabado sea el nombre. Uno veía una mujer linda, ¿cierto? Se daba vuelta a mirarla, a codiciarla. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces nosotros, si estamos en los caminos de Dios, no tenemos por qué hacer eso. Pedir la ayuda a Dios para que estas cosas carnales de la carne no lo sucedan, porque es una lucha constantemente. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos al segundo punto, la fornicación. Viene del griego porneia. Relaciones sexuales inmorales incluye el complacer en fotos, películas o publicaciones pornográficas. Alabado sea el nombre de Dios. La fornicación ya sabemos que es un acto inmoral, ¿cierto? Alabado sea el nombre de Dios, de una persona, ¿cierto?, que convive con otra y no están casados, están en fornicación. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces eso mismo la Biblia lo enseña. Alabado sea el nombre de Dios. Pero también dice que al mirar una foto o películas pornográficas, dice acá, ¿cierto? Entonces uno tiene que tener cuidado con esas cosas. Alabado sea el nombre de Dios. La fornicación, ver películas pornográficas o videos o fotos de mujeres desnudas, etcétera, etcétera. Si uno antes lo hacía en Cristo Jesús, no lo puede hacer porque somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron ya. En Hechos capítulo 15, versículo 20, sino que se le escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Si les digo que escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí la palabra nos enseña que tenemos que apartarlo de la contaminación de la gente, de la fornicación, de los ídolos, de todas esas cosas que nos pueden hacer mal a nosotros, desviarnos del camino de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces tenemos que tener cuidado con estos actos. También en 1 Corintios capítulo 5 versículo 1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Escuche bien, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínense lo que estaba pasando ahí en Corintios. Alabado sea el nombre de Dios cuando el apóstol Pablo le dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Alabado sea el nombre. Imagínense lo que estaba pasando en aquellos tiempos, que los hijos se metían con la mujer de su padre. Imagínense, estaban en un acto de fornicación o adulterio, como por llamarla así también. Imagínense, hoy día pasa lo mismo. Gente que se mete en relaciones familiares, ¿cierto? Por ejemplo, un padre, ¿cierto?, está casado con por decirlo así, una joven, ¿cierto? Y el hijo le roba a su esposa, por decirlo así. Lamentablemente ese varón está cometiendo adulterio y a la vez fornicación. Alabado sea el nombre de Dios. Está cometiendo dos pecados pecaminosos, dos actos carnales. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que evitar estas cosas. Si andamos pensando en la fornicación, no, que yo no me quiero casar, que yo esto, otro, no, convivamos nomás. Lamentablemente el apóstol Pablo dice también es mejor casarse antes que se estén quemando. Alabado sea el nombre de Dios. Si esa persona no se quiere casar contigo y quiere seguir en fornicación, lamentablemente no es para ti. Alabado sea el nombre de Dios. Porque Dios te va a poner una hija de Dios o un hijo de Dios para que lleguen al casamiento. Alabado sea el nombre de Dios y no se estén quemando. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Tercer punto, inmundicia.
viene del griego akatarsia. Pecados sexuales, obras y vicios malvados, incluso pensamientos y deseos del corazón. Alabado sea el nombre de Dios. Pecados sexuales y obras y vicios malvados, incluso pensamientos y deseos del corazón. Esa gente que anda con la mente sucia, la mente perversa, la mente depravada. Alabado sea el nombre de Dios. Esa gente que piensa que todo es pecado, que todo es maldad. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Que no podía hacer esto, que soy malo. Una vez le dije a un hermano, le hice una pregunta más que nada, le dije, ¿qué pasaría si a mí me ven en la calle conversando con una señorita que necesita de Dios? ¿Qué va a pensar usted? ¿Que yo me estoy insinuando o que estoy hablando de Dios? Porque la mente es tan rápida, querido hermano, es tan rápida que piensa, ya el hermano Jonathan se le está insinuando a esa joven y no sé, pues, por ejemplo, ya es casado el hermano Jonathan y está conversando con una joven ahí y yo le paso, no sé, pues, a tocar el hombro, no sé, porque estoy hablando de Dios. Estoy dando ejemplo, la mente tan sucia que tienen algunos, entre comillas, cristianos, alabados al nombre, va a pensar que yo me estoy insinuando con ella. Y después van a levantar un falso testimonio que pueden destruir una familia. Esa gente con la mente sucia, inmunda, por decirlo así, alabados al nombre de Dios, porque piensa de su corazón que yo me estoy insinuando con esa persona. Y empiezan a actuar esta obra de la carne, la inmundicia. Alabados al nombre de Dios. Entonces, claramente estas personas, alabados al nombre de Dios, y no están santificados de la mente, ¿cómo se van a santificar del corazón? Alabados al nombre de Dios, dice la palabra de Dios que tenemos que vivir en santidad, apartados de estas cosas carnales, pecaminosas. Bueno, obviamente que no vamos a ser santos, vamos a andar con una aureola, con alas, no significa eso. Pues tenemos que dejar el mal pensamiento, alabados al nombre de Dios. O no sé, una mujer que está hablando, una mujer casada con un joven, y esa varona le está hablando de Dios, ese joven drogadicto o delincuente, ¿cierto? Y no va a faltar la hermanita, le va a decir al marido, Juan Carlos, hay que ver a tu mujer conversando con un joven, le estaba tocando la mano. Imagínense, alabados al nombre de Dios. Ahí el pensamiento sucio, perverso, alabados al nombre de Dios. Y puede destruir ese matrimonio, levantando un falso testimonio, alabados al nombre de Dios. Imagínense. No, pues, uno tiene que preguntarle a la persona qué está haciendo, por qué le está hablando a ese joven, por qué le está tocando la mano. Alabados al nombre. Pero al tiro pensamos cosas malas, los deseos de la carne, los deseos del corazón. Empezamos a pensar puras cosas que no van conforme a la escritura, en vez de ponerlo a orar. Hermano, a lo mejor, no sé, pues le está predicando. Pero al tiro pensamos mal. Al tiro con la carne empieza a actuar y no el espíritu. Si anduviéramos en el espíritu siempre, la hermanita o el hermano le están hablando de Dios. Ese joven estaba perdido y la hermanita ahí le está hablando de Dios. Pero no. Todo lo contrario empezamos a pensar. No, a la hermana se le está insinuando el varón. Y ahí empieza a actuar la mente sucia. Alabado sea el nombre de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 3 dice, por fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Tenemos que hacer morir estas cosas terrenales en nosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, malos pensamientos, avaricia, el amor al dinero, el mal de todos los males. Alabado sea el nombre de Dios, que es idolatría. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí mismo la palabra lo dice, es idolatría. Alabado sea el nombre de Dios. Imagínense, todas estas cosas, pensamiento impuro, inmundicia, fornicación, adulterio, alabado sea el nombre de Dios. Hay gente que cometió todas estas cosas y siguen en el ministerio pastoral, obispado, o evangelistas, o un profeta, algunos predicadores, alabado sea el nombre de Dios. Entonces, ¿de qué evangelio estamos llevando? Alabado sea el nombre de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado si actúa la carne o el espíritu. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. El cuarto punto, lascivia,
viene del griego aselgeia, es decir, sensualidad, seguir los deseos y las malas pasiones hasta el punto de no tener vergüenza ni decencia alguna. Alabado sea el nombre de Dios. La lascivia igual tiene que ver, alabado sea el nombre de Dios, con actos de sensualidad y los deseos y las malas pasiones hasta el punto de no tener vergüenza y ni descendencia alguna, ni decencia, perdón, alguna. Por ejemplo, estas personas, los homosexuales, ¿cierto? Alabados sea el nombre de Dios. Ellos no tienen vergüenza, ¿cierto? Acostarse hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿cierto? Alabados sea el nombre de Dios, pero tenemos que nosotros predicarle el Evangelio como está escrito, que es una abominación delante de los ojos de Dios, que está mal. Dios sí lo ama, ¿cierto? Ama su creación, pero lo que no acepta es la abominación que ellos están cometiendo. Alabado sea el nombre de Dios. Cristo también los puede perdonar. Él es fiel y verdadero en perdonar nuestros pecados, si ellos se arrepienten. He escuchado varios testimonios, tremendos testimonios de esa gente que ha conocido a Cristo y son grandes predicadores, mujeres también. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces uno conoce cómo Dios ha obrado en esa gente, pero hay gente que lamentablemente no quiere entender, no quiere aceptar a Cristo, pero no tampoco les podemos obligar, imponer que lleguen a Cristo. Alabado sea el nombre de Dios, porque todos no somos hijos de Dios. La palabra lo dice, lo enseña, que tampoco todos somos para salvación. Alabado sea el nombre de Dios. En 2 Corintios capítulo 12 versículo 21, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Alabado sea el nombre de Dios. Pablo nuevamente le habla a los corintios sobre estos actos inmundos de fornicación, lascivia que habían en la iglesia de Corintios. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces nosotros claramente hoy día Dios nos habla a nosotros que tenemos que de verdad arrepentirnos de todas estas cosas. Si estamos cometiendo, alabado sea el nombre de Dios, estos actos, como le dije, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, si estamos cometiendo todas estas cosas carnales, obras de la carne, alabado sea el nombre de Dios, tenemos que orar al Padre y arrepentirlo, pedirle perdón. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos al quinto punto. Idolatría. Viene del griego idolatría. Adoración de espíritus, personas o imágenes talladas. Confianza en cualquier persona, institución o objeto como si tuviera igual, mayor o autoridad que Dios y su palabra. Alabado sea el nombre de Dios. Dicen en Éxodo capítulo 20, versículo 3 y 4, dice: no tendráis dioses ajenos delante de mí, no tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí dice claramente que nosotros no podemos tener Dios ajeno, ¿cierto? Hacerlo imágenes de las que están arriba en el cielo y abajo en la tierra, ni aún en las aguas debajo de la tierra. Porque la idolatría es adoración a espíritu o a personas o a imágenes talladas. Alabado sea el nombre de Dios. Yo no puedo adorar una imagen tallada. Alabado sea, independiente sea de yeso, sea de madera, alabado. Yo no puedo rendirle culto a esa imagen. No puedo arrodillarme o rezar a una estatua, un mono de yeso, por decirlo así, o de madera. Alabado sea el nombre de Dios. Yo no puedo. Eso es acto de la carne. La idolatría es acto de la carne, no es acto de los espíritus. Si me está viendo un amigo católico o un mormón, ¿cierto? Tienen que dejar la idolatría porque es un acto de la carne, no es un acto un mandamiento de Dios, adorar imágenes talladas. Alabados. Y ellos niegan que no le oran, es pura mentira, sí le oran.
y le dan besos y cuantas cuestiones a la imagen, a idolatría. Vamos a ir al último punto de la obra de la carne, hechicería. Viene del griego farmakeia, brujería, espiritismo, magia negra, adoración de demonios. Alabado sea el nombre de Dios. De drogas para producir experiencias espirituales. La hechicería, muchos dicen que no existe la bruja, alabado sea el nombre de Dios, pero yo le tengo que decir que existen estas cosas de los tiempos antiguos hasta ahora. Existe la bruja, que hacen brujería, hacen magia negra, hacen magia blanca, adoran a los demonios, los satanistas, alabado sea el nombre de Dios. Y algunos usan drogas para producir experiencias espirituales, alabados sea el nombre de Dios, se drogan, ¿cierto? Se inyectan cosas algunas personas, porque yo en el mundo conocí esas cosas, alabados, y empezamos a ver cosas, alabados sea el nombre de Dios. Empezamos a imaginar que hay, no sé, pues, alabados sea el nombre de Dios, elefantes en las paredes, alabados sea el nombre de Dios, porque yo tuve esa experiencia de drogarme, alabados sea el nombre de Dios. Pero gracias a Dios ya no lo hago, por la misericordia de Dios, que Él me ayude, me libre de esas cosas. Alabado sea el nombre de Dios, porque no puedo decir que estoy 100% firme en los caminos de Dios, no, sería un mentiroso, un hipócrita. Alabado sea el nombre de Dios. Pero esta gente que hace esta maldad, hechicería, brujería, macumba, alabado sea el nombre de Dios, y no se arrepienten, alabado sea el nombre de Dios, que será acto de la carne. Oiga, déjame decirte, hermano, hay brujas que se manifiestan en las congregaciones, alabados, y los atalayas, ahí están todos encadenados, nadie se quiere levantar. Alabado sea el nombre de Dios en el Espíritu, nadie ayuna, nadie ora para reprender a esta gente, porque las brujas, los satánicos, los satanistas, alabado sea el nombre, se infiltran en las congregaciones. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Danzan más las brujas que los profetas, alabado sea el nombre de Dios. Es verdad, y empiezan a tirar cosas, alabado sea el nombre de Dios. Y uno los ve, hermano, uno los ve por misericordia de Dios. Uno sabe quién es bruja, quién es hija de Dios, o quién es brujo, alabado sea el nombre de Dios, porque los brujos también existen. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Uno tiene que entender, ahí las brujas, ¿saben cómo andan? Alabado sea el nombre de Dios, para que digan que son hijas de Dios. Los brujos andan con la misma Biblia. Alabado sea el nombre de Dios, andan con la Biblia ahí. Pero ¿cómo uno puede distinguir, alabado sea el nombre de Dios, a una persona que es bruja, si anda con Biblia, alabado sea el nombre de Dios? Solamente le mira a los ojos, alabado sea el nombre de Dios, y el mismo Espíritu te va a decir si esa persona es bruja o no, alabado sea el nombre de Dios. El mismo Espíritu te hace descubrir, alabado sea el nombre de Dios, si es bruja, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra que el Espíritu a nosotros nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces estas personas hacen daño, hacen brujería, alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánta gente? Alabado sea el nombre de Dios, y van con una foto, ¿cierto? Y empiezan ahí la brujería, a hacer la brujería, no sé, a un espololo o a un espolola. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Esta gente, lamentablemente, las brujas, los hechiceros, los satánicos, alabados sea el nombre de Dios, si no se arrepienten, se van a ir derecho al infierno. Pero déjame decirte, mientras haya vida y una esperanza para tu vida, si eres bruja satánica, veis las cartas, el tarot, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, déjame decirte que el Cristo te ama. Tienes que arrepentirte de la hechicería, de la brujería, de la magia negra, de la macumba, alabado sea el nombre de Dios. Deja hacer daño a la gente. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, porque eso es un acto carnal, acto de la carne, algo satánico, la brujería. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces estas cosas, lamentablemente la hechicería son actos de la carne, y vemos en las congregaciones cómo estas cosas igual se manifiestan, alabado sea el nombre de Dios. Muchos dicen, no, el Espíritu Santo, anda a ver si el Espíritu Santo no. Yo creo en la manifestación del Espíritu Santo, pero Dios es un Dios de orden. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Usted cree que
el Espíritu Santo empieza a botar como saliva por la boca, o empiezan a hacer esos actos de bruja. Alabado sea el nombre de Dios. En ninguna parte de la Biblia me enseña eso. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos que tener cuidado con los espíritus que se manifiestan en las congregaciones. Alabado sea el nombre de Dios. Yo creo fielmente en la manifestación del Espíritu Santo, como se lo dije, pero es ordenadamente, no con espectáculo ni show. Alabado sea el nombre de Dios, porque por las redes sociales se ve cuánta brujería, cuánto satanismo. Alabado sea el nombre de Dios. Vea enlace. Ese canal está lleno de satánicos. Alabado sea el nombre de Dios. Lleno de brujos. El Guillermo Maldonado es un brujo. Alabado, ese falso apóstol hace pura hechicería. Alabado sea el nombre de Dios. El otro es Cash Luna. Alabado sea el nombre de Dios. Todas esas personas, alabado sea el nombre de Dios, hacen brujería. Piensa que el Espíritu los guía a dónde, que Dios reprenda al diablo en esta hora. Entonces esa gente, alabado sea el nombre de Dios, no está, alabado sea el nombre de Dios, dirigido por el Espíritu Santo, sino por un espíritu engañoso. Alabado sea el nombre de Dios. Imagínense que hacen cosas terribles, tirando para atrás a la gente. ¿A dónde se ha visto eso en la Biblia? Te tocan aquí y te caen. No, y la unción de Dios, alabado. Pero dígame, ¿dónde aparece eso en la Biblia? En ninguna parte de la Biblia aparece. ¿Acaso los apóstoles de Jesucristo hacían ese acto? En ninguna parte de la Biblia me enseña. Alabado sea el nombre, ese es un acto de la carne, acto carnal. Alabado, la emoción, alabado sea el nombre de Dios. Tenemos que tener cuidado, porque el corazón es engañoso. ¿Dice eso la Escritura o no? Alabado sea el nombre de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Alabado sea el nombre de Dios. Para ir más rápido y terminar con los frutos del Espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. El fruto del Espíritu, en contraste con las obras de la carne, esta es la manera de vivir. Si dobleces llamada el fruto del Espíritu, este se produce en los hijos de Dios a medida que permiten que el Espíritu dirija y ejerza tal influencia en su vida, que destruya el poder del pecado sobre todas las obras de la carne y camina en comunión con Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Primero, el amor. En griego se pronuncia ágape, el amor ágape. Interés y búsqueda del mayor bien de otra persona sin móviles de ganancia personal. Alabado. Obviamente que uno ayuda a una persona, ¿cierto? Sin recibir nada a cambio. Alabado sea el nombre. O sigue, ¿cierto?, a Cristo sin recibir nada a cambio. Alabado sea el nombre. Porque Él nos da salvación y vida eterna. Con eso tenemos que sentirnos felices. Alabado sea el nombre de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Alabado sea el nombre de Dios. Qué palabras más hermosas. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces el amor de Dios fue derramado sobre nosotros. Tendremos realmente el amor de Dios, el amor ágape, que el apóstol Pablo habla sobre el amor de Cristo en 1 de Corintios capítulo 13, y da las características que el amor no tiene envidia, todo lo soporta, ¿cierto? Entonces tendremos realmente el amor de Dios, el amor de ágape, que los podemos amar unos a los otros, soportarlos unos a los otros, perdonarlos unos a los otros. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces realmente tendremos este amor en nuestros corazones, que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Alabado sea el nombre de Dios. Si usted es dirigido por el Espíritu Santo, usted no puede hacer diferencia de persona. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos rápidamente a gozo. Viene del griego jara. Sensación de gozo fundado en el amor, las bendiciones, las promesas, la cercanía de Dios que tiene los que creen en Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 10, dice: como entristecidos, mas siempre
gozosos como pobres, mas enriquecidos a muchos como no teniendo nada, más poseyéndolo de todo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahorrándolo, veáis, no alegréis con gozo, ni infetible glorioso? Alabado sea el nombre de Dios. Vamos al tercer punto. Paz. Viene del griego eirene, el sosiego de la mente y del corazón, fundado en el conocimiento de que te ayuda a andar bien entre el creyente y su Padre Celestial. Alabado sea el nombre de Dios. Dice, el sosiego de la mente y del corazón, fundado en el conocimiento de que todo anda bien entre el creyente y su Padre Celestial. Alabado. Cuando una persona anda en paz, anda tranquilo, anda bien, alabado sea el nombre de Dios, y sobre todo con Dios, alabado sea el nombre de Dios. Dice en Romanos capítulo 15, versículo 33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Que Dios sea con nosotros, ¿cierto? En cada momento, porque Jesús dijo, yo doy la paz, no como el mundo la da. Alabado sea el nombre. Esa paz que Dios nos da, este fruto, es eterna, esta paz eterna. La paz del mundo es momentánea, ¿cierto? Es por un rato, pero la paz que Dios nos da es eterna. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos al cuarto punto. Paciencia. Alabado sea el nombre de Dios. Dice, constancia, conformidad, de ser lento para el enojo. Dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 10, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces la paciencia, uno cuando se puede enojar, pero es lento para enojarse. Dice, Pablo le dice a Timoteo, le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Alabado sea el nombre de Dios. Uno tiene que esperar las cosas con paciencia. Alabado sea el nombre de Dios. Conversar las cosas con paciencia, con amor. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos al quinto punto. Benignidad. Viene del griego Christotes. No quiero ofender a nadie ni causarle dolor. En Efesios capítulo 4, versículo 32 dice, antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí dice claramente que nosotros tenemos que perdonarlos, ser misericordiosos, ser benignos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros, dice, en Cristo. Alabado sea el nombre. Así nosotros tenemos que ser con todas las personas, con todos los hermanos. Alabado sea el nombre de Dios, pero hoy día no pasa eso. Alabado, cuesta perdonar, cuesta amar, cuesta tener paciencia con el hermano, cuesta tener paz. Alabado sea el nombre de Dios. Pero si lo pusiéramos en oración y ayuno, alabado sea el nombre de Dios, andaríamos toda la par, remando para el mismo lado, perdón. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, claramente vemos que empiezan a actuar la obra de la carne y no el fruto del Espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos al sexto punto. Bondad. Celo por la verdad y la justicia y aborrecimiento del mal. Puede expresarse en acto de amabilidad o en la personalidad del mal. Dice en Mateo 21, versículos 12 y 13, dice, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y le dijo, escrito está, mi casa de oración, y será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí cuando Jesús, cierto, el celo por las cosas que estaban pasando en el templo de Dios, entonces ahí empezó el celo de Cristo, la justicia. Alabado sea el nombre de Dios, porque estas personas estaban haciendo un acto malo,
Alabado sea el nombre, vendiendo y comprando en la misma casa de Dios. Alabado sea el nombre. Entonces estas cosas nosotros no podemos hacer. Alabado sea el nombre de Dios. Si tenemos bondad, alabado sea el nombre de Dios, va a haber un celo por la verdad y la justicia y aborrecer el mal, aborrecer las cosas malas, la injusticia. Alabado sea el nombre de Dios. Teníamos que aborrecer esas cosas, alabado sea, así como Cristo aborreció estas cosas que estaban haciendo negocio en la misma casa de Dios, en la casa de oración. Así tenemos que ser nosotros celosos como Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a la fe. Mateo 23, versículo 23 también. Ay de vosotros, escribas, fariseos e hipócritas, porque diezmáis la menta y el neldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ahí cuando Jesús les dice que ellos diezmaban y todo lo demás, pero habían dejado de lado la misericordia y la fe. Alabado sea el nombre a los escribas y a los fariseos. Vamos al punto 8, mansedumbre. Viene del griego praustes. Moderación acompañada de la fortaleza, valor. Describe a una persona que puede enojarse cuando se necesita el enojo y ser humildemente sumisa. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Uno tiene que corregir, alabado sea el nombre de Dios, con mansedumbre a los que se oponen a la verdad bíblica, a la gente que no les gusta escuchar mensajes, alabado sea el nombre de Dios, corregirlo con mansedumbre a esta gente. Uno le puede hablar 10.000 veces con mansedumbre, pero si no quiere entender, mejor dejar a esa persona. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Templanza. Dice el dominio de las pasiones y deseos, incluso la fidelidad a los votos nupciales, también la pureza. En Tito capítulo 1, versículo 8, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Alabado sea el nombre de Dios. La templanza, una persona que es sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, hospedador, alabado sea el nombre de Dios, amante de lo bueno, una persona que tiene templanza, alabado sea el nombre de Dios. Y la gran pregunta ahora, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, usted está caminando en la carne o en el espíritu, alabado sea el nombre de Dios. Ya le hablé de las características de las obras de la carne, le hablé de los frutos del espíritu, alabado sea el nombre, aunque fue un poco rápido leerles, alabado sea el nombre de Dios por el tiempo, bendito y alabado sea el nombre de Dios, pero tenemos que tener cuidado nosotros como hijos de Dios tenemos que dar buenos frutos, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. No podemos andar pensando los deseos de la carne, alabado sea el nombre de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Lo que Dios condena es la borrachera, la hechicería, la fornicación, el adulterio. Alabado sea el nombre de Dios. Esas cosas Dios las condena. Esos pecados, sí, Cristo fue a morir por todos nuestros pecados, hermano. Sí, estamos claros. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Pero tenemos que pedir ayuda a Dios que nos ayude. Porque estas luchas constantemente, alabado sea el nombre de Dios. Una vez escuchaba una reflexión que habían dos perros, uno blanco y uno negro, alabado sea el nombre de Dios. Y esta reflexión se trataba que esa persona estaba alimentando más al perro negro para poder hacerlo pelear, alabado sea el nombre de Dios. Y yo le hago esta pregunta: ¿qué es lo que está más alimentando a usted? ¿El espíritu o la carne? Usted me preguntará cómo se puede alimentar el espíritu, pero la misma Biblia lo enseña, algo básico. Orando, ayunando, leyendo la palabra, escuchando alabanza. Ahí se empieza a alimentar el espíritu. Pero cuando empezaba a alimentar la carne, esta carne pecaminosa, empieza a florecer la obra de la carne, los frutos de la carne, por decirlo así también. Bendito y empezamos, no, ¿sabes qué? Hay un carrete el otro fin de semana,
¿sabes qué? Puta, ¿sabes qué? Tengo ganas de tomar, emborracharme, etcétera, etcétera, etcétera. Y empiezan ahí los deseos de la carne. Los descuidamos un rato de la oración, del ayuno, de la palabra y empiezan a actuar al tiro la obra de la carne. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso nosotros tenemos que alimentar más el espíritu, no la carne. Alabado sea el nombre de Dios. No digo que andemos, como les dije anteriormente, con alas, una aureola, no. Pero tenemos que alimentar esto, la palabra, la oración, el ayuno, constantemente estar orando. Si va por la calle, vaya clamando, si va manejando, vaya escuchando alabanza, no sé, alabado sea el nombre de Dios. Pero esas cosas, la misma Biblia nos enseña a nosotros cómo tenemos que caminar en el Espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, si yo empiezo a hacer toda esa obra de la carne, si sería adulterio, fornicación, lascivia, alabado sea el nombre de Dios, idolatría. Lamentablemente no me estoy dirigiendo por el Espíritu Santo, sino me estoy dirigiendo por mi propia carne, estoy alimentando más mi carne. Alabado sea el nombre de Dios. Pero los frutos del Espíritu, amor, fe, mansedumbre, templanza, bondad, benignidad, paz, fe, alabado sea el nombre de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener esos frutos y las personas, nosotros los hijos de Dios, siempre vamos a ser conocidos por los frutos, no por una vestimenta. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender eso, que si tenemos estos 9 frutos del Espíritu, alabado sea el nombre de Dios, aunque nos cueste, esforcémoslo. Y esa gente que anda caminando en la carne, una persona impía, alabado sea el nombre de Dios, todavía tiene tiempo de arrepentirse. Porque mientras haya vida hay esperanza, alabado sea el nombre de Dios. Porque Cristo viene pronto, sí, viene pronto Cristo. Pero Cristo viene por una iglesia sin mancha ni arruga, alabado sea el nombre de Dios. Una iglesia que tenga su vestimenta blanca y pura, alabado sea el nombre de Dios. Yo no hablo de esta vestimenta que uno anda trayendo, sino el alma, cómo está tu alma, alabado sea el nombre de Dios. Estará limpia para irse con Dios, estará limpia tu vestimenta, alabado sea el nombre de Dios. Cuando el apóstol Juan vio a esa multitud, ¿cierto? Alabado sea el nombre de Dios, cómo eran sus vestimentas blancas, alabado sea el nombre de Dios. Sí, no tenían ninguna mancha, ni una arruga, nada negro. Era una vestimenta blanca y pura, alabado sea el nombre de Dios. Por eso nosotros tenemos que caminar en el Espíritu, dar buenos frutos de arrepentimiento, alabado sea el nombre de Dios, y no andar pensando en los deseos de la carne. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Entonces claramente vivimos en el Espíritu o en la carne. Andáis pensando en las carnes o en las cosas de Dios. Entonces nosotros tenemos que analizarlo, examinarlo. ¿Y cómo? Con la palabra, hermanos. Ahí, métase a la palabra, hermana. Ahí, métase en oración, en los secretos, en ayuno, alabado sea el nombre de Dios. Pídale ayuda a Dios. O sea, pídale que no puede dejar este vicio, que no puede dejar de emborracharse. Y el Cristo lo va a hacerlo, porque creemos en un Dios poderoso, en un Dios de lo imposible. Alabado sea el nombre de Dios. En ese Dios creo yo, en un Dios que cambia, que transforma a la persona. Dice que somos barro en la mano del alfarero, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero depende de ti y de mí. Si yo me dejo moldear por el alfarero, alabado, y Dios empieza a, primero quebranta la vasija y después la empieza a armar, a sacar todo lo malo. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. ¿Usted cree que yo de la noche a la mañana dejé los vicios, dejé el alcohol, dejé etcétera, varias cosas más, otros vicios más que tenía? No fue fácil, para mí no fue fácil. Porque yo, cuando llegué al Evangelio, por misericordia de Dios, conocí a Cristo, me costó varias cosas dejarlo. No fue de la noche a la mañana como algunos dicen. Algunos, gloria a Dios, sí los cambia al instante. A mí al instante me quitó la música mundana, alabado sea el nombre, el reggaetón y todas esas cosas más. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Pero fue Dios, pero los vicios me costó dejarlo, alabado sea el nombre de Dios, porque una lucha constantemente. Yo soy de carne, soy de hueso, puedo cometer errores, pero tengo que pedirle ayuda a Dios para que Él me ayude y llegar a una salvación y vida eterna. Porque yo soy salvo por los méritos de Cristo. Porque si yo me salvo por mi propia obra de la carne, obviamente que me voy a perder. Alabado sea el nombre de Dios. Me despido
dándole las gracias primeramente a Dios por un año más de vida. Ya hoy día estamos de cumpleaños, gracias a Dios. ¿Y qué más puedo decirles? Saluda a mi familia y que Dios les bendiga. Amén. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la